Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñandeyarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos hablando del Evangelio de San Lucas, de su teología. Estamos en los primeros capítulos, estamos mirando lo que significa el nacimiento de Jesús. Estamos mirando también lo que significa la visita a los pastores. Y luego ya estamos iniciando con lo que sería para nosotros la acción, que comienza siempre desde abajo, decíamos, la acción. Comienza entonces desde lo muy humano. Recordemos que una de las características también de San Lucas, por la pinta era una persona muy misericordiosa, muy buena, muy generosa, se nota, ¿verdad? Que aprendió bastante o de San Pablo o porque ya tenía también por su misma naturaleza una persona muy abierta, ¿verdad? A las personas, porque para ser universalista, es decir, para tener ese diálogo con todos, aceptar, ayudarles, entonces no ser intransigente, no ser cerrado, y entonces y predicar y sobre todo entender que el Evangelio es para todos y sobre todo que Dios está hablando a toda la comunidad, no volverse sectario, ni la ñañembotite, ñañembotiro coñandeo y coñandeíla sectario, aveñan cueteñan de minte que esto y aquello. Eso evidentemente apunta mucho al aspecto más bien de un egoísmo y sobre todo mirando los propios intereses. El sectario de por sí es así, ¿verdad? Porque solamente aveñan de cuetente. Incluso quiero captar a otros, y entonces hablo mal de los otros, ¿verdad? Ese así, apoíntese, ¿verdad? Entonces, pero la idea es dejar mal al otro o querer o interpretar mal las cosas porque quiero para mis adeptos. Para mis fans, ya a PPC hacia cualquier pero siempre en provecho después mío, de mi grupito, de mi secta. Y eso es lo que Lucas justamente quiere, evidentemente, hacer desaparecer, ¿verdad? Anunciándonos y mostrándonos este evangelio de su querigma. La acción comienza para Lucas desde abajo, cumpliendo la escritura, ofrecen a Jesús al Padre. En el capítulo 2 del 22, ¿verdad? La presentación de Jesús al templo. Comenzamos desde aquí. La Escritura ofrece a Jesús al Padre. Dios responde luego, el Espíritu penetra en Simeón, el expectante anciano que bendice a Dios y canta. Es el cántico de Simeón. ¿Por qué? Porque justamente él encuentra aquí la realización de todo lo que Dios vino prometiendo. Pero bueno, cuando ame emas ella pende pope,
Pepe y Cuajanguan va a peñan de Yara. La hoy cuasea vendejewi, va a peñan de Yara. Hoy conteme pendejewi. Va a palañan de Yara. Hoy pota Pepe, ya pues va a echar Pepe y Cobaina. Entonces, estos son los elementos fundamentales, ¿verdad? Lo que estamos encontrando desde la teología de Lucas. Canta de esta manera, dice: ahora, Señor, deja a tu siervo que se vaya en paz, según dijiste, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has dispuesto ante la faz de todo el mundo, luz de revelación para las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Aquí hace una síntesis maravillosa, se refiere, ¿verdad?, o se lanza, se revela hacia las gentes, pero al mismo tiempo es gloria del pueblo de Israel. El que fue preparando todo el Antiguo Testamento, pues vendría a ser de esta manera la preparación para llegar a la gloria. Es fundamental tener en cuenta esto. Capítulo 2 del 29, ¿verdad?, al 30. Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste. Ese es el preparar, la preparación anterior, delante de todos los pueblos. Entero veteo y cuamijanhuesha, lleva oye esa pea mijanhua y cuajanhua. Luz para iluminar a las naciones paganas, evidentemente, aquellos que necesitan, doy cuaibaque, pero van entero vetea y gloria de tu pueblo Israel. Es decir, se centra de nuevo en el pueblo de Israel. Es decir, nosotros estamos mirando desde el pueblo elegido. Si algo la ñande yara, hoy ya gasea y ñande. El viejo Israel, por lo tanto, es decir, del Antiguo Testamento, de esperanza, que estaba esperando, este es el camino. Estas son las promesas de Dios. Coanga y Gatuma o Mano. Upealas y sean de. Entonces, Simeón, atención lo que estamos diciendo y cuál es el significado profundo, ¿verdad?, de Simeón, es decir, ¿a quién representa Simeón? ¿Qué significa Simeón? Un anciano expectante. ¿Quién es? Israel siempre. Entonces Simeón representa al antiguo Israel. Ojaroina, oye esa pesojina, oye bebejina, oye olea o berubina, en el templo, dice, ¿viste? El templo es esencial. Es el lugar donde Dios se revela. Recordemos todo el Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento, principalmente los libros históricos. Este es el lugar donde yo me voy a revelar, aquí estará mi templo, ¿verdad? Y entonces es ese Israel de esperanza, anógina. Estamos esperando el Mesías. Ahora, Señor, deja a tu siervo que se vaya en paz. Miren que de cierta manera, pero ya no entendía, bueno, es no entendí yo, y ya de para la iglesia y la dice, vea, deja a tu siervo que se vaya en paz. Tama no, si llega tu tema no, si ya se tú llama, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo directamente a Israel. Se está refiriendo al judaísmo. Se está refiriendo al Antiguo Testamento. ¿En qué sentido? He cumplido mi misión, el Antiguo Testamento, porque esto pues está escribiendo. Esto escribe la comunidad cristiana, la comunidad que ha encontrado en Jesús de Nazaret la realización desde la persona de Jesucristo. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe e Nuevo Testamento. Buenos días, señora. Muchas gracias. Esta oportunidad de conocerlo. Muchas gracias por darnos este espacio. La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, se reunió este sábado con el Papa en el Vaticano. Está en Roma con motivo de la 10ª conferencia Italia, América Latina y el Caribe. Durante su encuentro afrontaron algunas de las dificultades del pueblo colombiano, como el problema con el narcotráfico. La vicepresidenta agradeció en redes sociales su conversación con el Papa sobre protección a los migrantes, cuidado del medio ambiente e igualdad de género. Marta Lucía Ramírez le ofreció al Papa una bolsa de café especial sembrado y elaborado por mujeres colombianas y le dio este dato. En la región cafetera de Colombia, el 33% de las familias son mujeres cafeteras. Marta Lucía Ramírez también aprovechó el viaje a Roma para encontrarse con la monja colombiana Gloria Cecilia Narváez, quien fue secuestrada por el grupo terrorista Al-Qaeda en 2017 y liberada el pasado 9 de octubre gracias en gran parte a la ayuda y gestión del Vaticano.
El Papa se despidió con un mensaje de fuerza y coraje para la vicepresidenta y toda la comunidad colombiana. Estos voluntarios viajaron a Roma desde el sur de Italia para visitar al Papa Francisco y entregarle un regalo especial. Vinimos para entregarle un pergamino con el nombramiento de socio honorario de nuestro grupo Fratres San Cassiano, de donantes de sangre. También le trajimos productos típicos de nuestra región, hablamos con él y le estrechamos la mano. Pertenecen a Fratres, una organización benéfica de inspiración cristiana que organiza campañas de donación de sangre y que recluta donantes de sangre y donantes de órganos en toda Italia, y dicen que el Papa les apoyó. El Papa bromeó con nosotros, como suele hacer, y me dijo: ¿habéis traído las agujas para sacarme sangre? Y yo me limité a decir: sí, santidad. Durante la catequesis de la audiencia general, Francisco había destacado la responsabilidad de los cristianos de servir a los demás. Pienso que hay que ser donante de sangre porque donar significa dar la vida, cumplir un acto de amor sin recibir nada a cambio. Creo que de alguna forma es lo que decía el Papa hoy. Las donaciones de sangre siguen siendo muy necesarias, pero han disminuido drásticamente durante la pandemia. Ahora Fratres quiere invitar a más personas a arremangarse para salvar a otros, buscando el apoyo del Papa. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo.
de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, con esta teología maravillosa de San Lucas. En el primer bloque estábamos hablando de lo que significa Simeón, ¿verdad? Simeón, que es esta figura que representa a Israel. Está en la espera, la esperanza. Pero coanga e Ñande, deja a tu siervo que se vaya en paz. Luego ya dejan, bueno, toma nogo, tuya ico, etcétera, etcétera, a tu pobre bellema. Si total, Yahuma ave la Mesías. Bueno, podemos tomarlo así, pero sobre todo tenemos que darle el significado. Porque Simeón en realidad no es que muere un tuya y cualquiera, ¿verdad? Sino que Simeón representa a Israel. Esa esperanza del pueblo que está esperando. Este trima compañía de Yara, oye, Eva, Cuayepa, hoy cualcaña de Hinan, va ella, a través de los profetas también, va ella para un agente. Va ella para, oye, ella cata, va ella para, lleva, oye, manifestata. Ahora Simeón dice con sus propios labios: deja a tu siervo que se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Es decir, aquí es la aceptación que está haciendo Israel, porque Simeón representa a Israel, representa al pueblo que estuvo caminando y que estuvo esperando siempre al Mesías, al Salvador. Hopeago la hiponágina, porque apeo esa caña de bueno, listo, oima. Esto es lo que quisimos, esto es lo que necesitábamos, esto es lo que estábamos deseando. La que has dispuesto ante la faz de todo el mundo, llama. Oye, cua pamani, oye, cua cama cueni, ako angañan de yaran de reme eorevejana ape, ronguajemagato, ñanguajemagato. Luz de revelación para las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Es decir, que aquí con la presencia de Jesús, lo que se está queriendo decir desde Lucas es que la comunidad cristiana lee nuevamente esa esperanza que estaba en el pueblo judío, esa esperanza que estaba en el pueblo de Israel, que ahora se hace presente en Jesús de Nazaret. Y por lo tanto está diciendo, bueno, por fin se ha realizado, ¿verdad? Por fin nosotros hemos recibido a este Jesús que está presente ya con nosotros. Es la realización plena.
Por lo tanto, el judaísmo ya puede, entre comillas, morir, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque llega ya la relación total. ¿En quién? En el cristianismo. De cierta manera, ellos están diciendo, tenemos que dar el paso importante. Tenemos que pasar al cristianismo. Tenemos que aceptar a Jesucristo, que ya ha sido enviado, nada más y nada menos que ha sido enviado por Dios, ¿verdad? Es la realización plena. Deja a tu siervo que vaya en paz. Deja al judaísmo que vaya en paz. Deja a Israel que vaya en paz. ¿Por qué? Porque Israel ha visto aquí en Jesús la realización. Es decir, Israel entiende que aquí en el cristianismo estaremos viviendo la realización plena de las promesas que Dios había hecho. ¿Me entendemos? Ahora es importante la ley a mí, ¿verdad? Es entonces aquí la presentación del cristianismo como la realización de todas las promesas que Dios estaba haciendo con el pueblo, ¿verdad? Con el pueblo de Israel. En el Jesús que es niño se condensan todos los momentos de la historia salvadora. En Jesús se está condensando toda esa historia salvadora. Ese Jesús es la verdad del viejo pueblo israelita. Por eso decíamos, en Jesús se concentra todo. En Jesús encontramos ese ideal que ellos estaban persiguiendo y estaban queriendo alcanzar. Na ave, o uma, peala ñande ideal, peala ña no acuina, peala ya hipotá acuina, peala picueri la yajañaina. Ana ave, o imagato. Por fin entonces, por eso decimos que en Jesús, que es niño, se condensan todos los momentos de la historia salvadora. ¿Qué es lo que la historia salvadora de Israel, qué es lo que la historia salvadora del Antiguo Testamento nos estaba diciendo? Ana ave ñande yara o umaja ñande pisromi hanguaisha lleva. Ñande pe hanguaisha pemba eposhipowi lleva ñande moye peta pepa jube. Peñande ñay contebebe y catu hanguaisha oiko ñande jewi. Gente ya lleva. Oiko hanguaisha ñande ahí tecoe paju, tecoe pona. Entonces, ese Jesús es la verdad del viejo pueblo israelita. Volvemos a repetir esto porque esto es esencial para nosotros. Ese Jesús que se presenta en el Evangelio según San Lucas es la verdad anhelada, esperada, buscada por el viejo pueblo israelita, es decir, todo el judaísmo, todo Israel. Ese estallido de luz y salvación para las gentes. Estallido de luz y salvación para la gente. Upea jetaitema no ano baikwe, upea ko anga yawere komangatu. Upea la ipona vea lleva. Porque ñande yara ko anga yekwalka, ko anga ñande yara ape ñimohipe ñande pope, añande ko anga bebe katuma ya yehesa kwa, ya yehesa pea, lleva. Pe ñande yara o me ema hañandebe, peje iba kwe, umaite wibe. La realización en la persona de Jesús de las promesas y de las esperanzas del pueblo elegido, del pueblo de Israel. Por lo tanto, estas palabras, que son las palabras del anciano Simeón, parecen sentimentalmente muy preciosas, ¿verdad? En el sentimiento, ¿verdad? Como de tú ya lleva y por ahí Señor, deja a tu siervo. Yo que ya estaba esperando con Ángel, Catuma, Manoñan, de Llana, deja a tu siervo y dicen, o sea, hasta poéticamente es hermosa, ¿verdad? Y son verdaderamente palabras y frases poéticas hermosas, de cierta manera. Pero sin embargo, en su interior contienen lucha, expresan parto en el dolor, dificultad y muerte. Ya no nada que ver. Lo que nosotros estamos viendo aquí en la figura de Simeón o en estas frases que parece así de una manera tan poética, tan hermosa, sin embargo estamos diciendo que aquí encontramos una expresión de lucha, porque no es fácil dejar el judaísmo, no es fácil aceptar a Jesús. Lo que el cristianismo le estaba diciendo es, nego y será, dale pepaube, pelleje shakuana amigo ñande yara, ombouma becuea lleva, peita ira Jesús surupide. Jesús es entonces el que realiza el sueño
el anhelo y cumple las promesas del viejo Israel. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre,
de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos con esta teología tan interesante que nos presenta el Evangelio de San Lucas. Y ahora, queridos amigos, queridos hermanos, queremos seguir un poquitito más profundizando, ¿verdad?, de este cántico de Simeón. Decíamos que Simeón representa a Israel. Israel que está diciendo aquí, deja a tu siervo que se vaya en paz.
Significa que el Antiguo Testamento, por eso decimos Antiguo Testamento. Recordemos que esto está escribiendo el autor sagrado del Nuevo Testamento, que es un cristiano. Por eso estamos mirando desde el cristianismo, estamos mirando el Antiguo Testamento. Y de cierta manera estamos diciendo que el Antiguo Testamento ya cumplió con toda su función. Oyapopama la oyapomivana, ¿verdad? Y entonces ahora deja a tu siervo irse en paz, porque dice, mis ojos ahora han visto a tu salvación. Jesús entonces, de cierta manera, de cierto modo, es el que cumple, en quien se realizan las promesas de Israel. Las palabras del anciano pueden parecer, decíamos, sentimentalmente así, muy preciosas, y lo son realmente, pero en su interior contienen esa lucha, expresan parto en el dolor, dificultad y muerte, porque miren que para ellos no eran fácil, era para los judíos en ese momento aceptar. Es como decir, y bueno, ella pota más o menos, ella ya pota porque ya hoy coma pella lleva. Es dolor, es lucha. Pero lo ponen aquí en este poema tan interesante. Simeón, el que estuvo esperando, el que estuvo alrededor del templo, el que se concentraba en el sacrificio del templo. Es Simeón que está esperando ahí alrededor del templo. Vivía entonces, así luego te dice, ¿verdad? En Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso. O sea, te está presentando el Antiguo Testamento. No es que el Antiguo Testamento es una cosa negativa, fea, al contrario. Si es la realización, justamente quiere decir que se realiza lo que Dios estaba prometido en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces quiere decir que es una cosa maravillosa, ¿verdad? Porque es un plan de Dios, es historia de salvación, dentro de la misma historia del contexto histórico que está viviendo Israel. Esperaba el consuelo de Israel, esperaba. Israel el que está esperando el consuelo que Dios le estaba prometiendo. Ahora que hay coñan de yar, oye ya pota la ande ereba de cuea lleva. Ahora que hay colonia cumplita ñan de yara, ave oreno y meroína. Haroina y cuase, ahora que voy coto vea. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, te va narrando y te va contando cuál es la expectativa, cuál es la esperanza del pueblo de Israel. De ahí la pecha pechante, sino que hay una expectativa, hay un deseo, hay un querer. Se dan cuenta que el cristianismo de por sí, porque lo que están escribiendo el Nuevo Testamento no es que se oponen al judaísmo o no es que se oponen al Antiguo Testamento, no, al contrario. Lo que ellos están diciendo es eso que está allí escrito, aquí ya se ha realizado. Le están dando plenitud a lo que se había escrito en el Antiguo Testamento. No es que se oponen, esto está mal, no. Pero hoy pona, pero pe hoy pona haisako anga o mahema pe un aitebe. Es decir, llega a su realización plena, a su realización máxima en Jesucristo, en el cristianismo. Entonces no sé si llegamos a comprender. La figura de Simeón entonces es una teología magnífica lo que pasa aquí, lo que estamos encontrando. Por fin de Yara na ave. Pero quiere decir también que en este capítulo 2, ¿verdad? Versículo 25, con este canto de Simeón, estamos diciendo que Israel acepta. Es una forma de presentarle al judaísmo. Y le está diciendo, bueno, mira que Simeón es el que canta y Simeón es el que está diciendo. ¿Y quién es ese Simeón? Y Simeón es el mismo pueblo elegido. El que acepta, el que entra en esto es el verdadero pueblo de Israel. El que entra en esto, el que acepta la persona de Jesucristo, en quien Dios se ha revelado y se revela y cumple todas sus promesas, es entonces el que se pone en el camino verdadero del seguimiento y del entendimiento de las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Conducido por el mismo Espíritu fue al templo, ¿viste? El templo, imagen del Antiguo Testamento.
el templo, imagen de Israel, en torno, ¿verdad?, al sacrificio, en torno al templo, al encuentro con el Señor. Y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, es decir, hay una relación directa. No es que estamos rechazando, al contrario, no se rechaza el templo, no se rechaza el contenido, porque ese es el camino como Dios está revelando. Y entonces ellos le llevan al niño y Simeón ahora toma en sus brazos y alaba a Dios. Y ahí entonces dice, y este sí que es, vamos a decirle, es un golpe bien duro. Por eso decíamos que son expresiones, a pesar de que nos parece que son lindos momentos, o lindas frases, lindas expresiones, para decirnos que son hasta casi medio poéticas, sentimentalmente preciosas, y lo son verdaderamente. Pero aquí detrás de esto hay una lucha, hay expresión de dolor, hay expresión de dificultad, porque ahora tenemos que ponernos y tenemos que aceptar que en la persona de Jesús, es decir, en el cristianismo, es donde Dios se está revelando en este momento. Y así expresan estas palabras de Simeón como un dolor en el parto, dificultad y muerte. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. El segundo pecado capital es la avaricia. Y la avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de poseer las cosas. Es uno de los pecados capitales, es decir, que está al frente de todo y que luego va generando otros pecados. Está prohibido por el 9º y 10º mandamiento, como nosotros sabemos. El que es avaro, el que cuida solamente para sí mismo, poseer las cosas para sí mismo. Ahora, ¿cuál es la virtud para poder vencer a la avaricia? Y lo contrario a esto es la generosidad. Dar con gusto de lo propio a los pobres, a los que necesitan, pero que no se refiere simplemente a un bien material, porque algunas veces pensamos enseguida en la cuestión económica, en la cuestión del dinero. Somos también muy avaros con el amor, somos muy avaros con el tiempo dedicado a los demás. Somos muy avaros con todo aquello que significa desprendimiento de nosotros mismos. La virtud, por lo tanto, de la generosidad nos invita a cada uno de nosotros a darnos, a ofrecernos, para que los otros también tengan ese tiempo y esa alegría de poder compartir esas cualidades y riquezas que solamente nosotros hemos recibido de Dios. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor en esta jornada, en este día, en que escuchamos desde la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Roma. Pablo, oye, presentaina, oye, cualcaina. Esto es lo que yo predico, dice Pablo. Estamos en el capítulo 8, justamente del 26 al 30, que es lo central, es el caracú de la transmisión de su evangelio. Leitmotiv, idea central: Dios dispone todas las cosas. Hermanos, el Espíritu nos viene a socorrer en nuestra debilidad. Aunque no sabemos pedir como es debido, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Y el que sondea los corazones sabe lo que pretende el Espíritu cuando suplica por los consagrados, de acuerdo con la voluntad de Dios. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, de los llamados según su designio. A los que escogió de antemano, los destinó a reproducir la imagen de su Hijo, de modo que fuera Él el primogénito de muchos hermanos. A los que había destinado los llamó, a los que llamó los hizo justos, a los que hizo justos los glorificó. Qué bien que escribe Pablo, qué bien se manifiesta Pablo. Mombe uponaña de ella va a llevar oreco peña ame a peña punto ume peñan de yara va ella poco se lleva. Y entonces es capaz de transmitir y de decir lo esencial de Dios en su vida. Y hoy ya pomían de una teoría lleva, sino que ya pope teoría, es decir, o moían de ave o jaiga tu hanguaya de jeikwami va epa el oreco piña puto ume va epa ya pojina ahora hapiña ame lleva peje coepe, porque eso es lo que se ve en la vida de Pablo, ¿verdad? Y entonces nos está diciendo que el Espíritu viene a socorrer en nuestra debilidad. Cristiano contra la lleva o yugagaba y yubecuera. Pero sin embargo el Espíritu viene en esa debilidad, en ese pecado, en eso de negativo que estaba haciendo Pablo, lo transforma, pero ahora justamente desde esa debilidad lo glorifica. Y por eso es que va terminando con esa frase tan hermosa: a los que había destinado los llamó. A los que los llamó los hizo justos. Qué interesante y qué lindo. El Señor nos justifica. Y luego dice: a los que los hizo justos los glorificó. Esa es la gloria de nuestra propia resurrección.
teco epuajú, aupeas y nada teco ponañeco te vallepa, entero etea benguara. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San Bartolomé de Bregantia. Nació hacia el año 1200 en la ciudad italiana de Vicenza. Integrante de la familia de los condes de Braganza, fue formado en consonancia con su alcurnia. Estudió en Padua y tuvo la fortuna de conocer en plena juventud a Santo Domingo de Guzmán, quien acababa de fundar en Vicenza. Tenía alrededor de 20 años cuando él le impuso personalmente el hábito dominico. Después de haber sido ordenado sacerdote, a Bartolomé le encomendaron sucesivas e importantes misiones. Una de sus cualidades destacadas era la predicación. Hábil y certero en sus argumentos, salía victorioso en su lucha contra los herejes. Por eso, aunque inicialmente había impartido sagradas escrituras, conociendo su inteligencia y virtud, fue enviado a diversos lugares. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando nosotros sobre el Evangelio, sobre la teología de San Lucas. Encontramos esta maravillosa intervención ahora de Simeón, que habla y que dice: ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz. Puedes dejar a tu siervo irse en paz. El judaísmo ya ha cumplido con todo lo que tenía que hacer. Ahora es como decir, ahora dejo un paso. Esta es la comunidad cristiana que está, entre comillas, vendiendo hoy cuame la ley producto. Ahora ya caen a esa comunidad del judaísmo, porque están bailando, no entendese ella, están bailando, mañana venían de ya, miran Jesús, escuchan, pero no aceptan, no se adhieren al cristianismo. Por eso es que el evangelista utiliza aquí esta imagen maravillosa, ¿verdad?, de Simeón en torno al templo, un Simeón que está esperando. El Espíritu Santo, miren, es la fuerza de Dios que le empuja y que le lleva a ellos. En un momento, ¿verdad?, dice Simeón que va hacia el templo, conducido en el versículo 27. Capítulo 2, versículo 27. Conducido por el mismo Espíritu fue al templo. O sea que lo que Simeón va a decir, lo que Simeón va a hablar, no es algo inventado, que a mí nomás se me ocurre. Hay gente que sabe bueno, oye, ya pon, imagínala, venían de Yara iba venían de Yara iba que era con respecto a sus promesas cumplidas ahora en la persona de Jesús. No, es Simeón el que lo dice. Es decir, el mismo Israel. Es conducido por el Espíritu Santo. No es que él lo saca simplemente de su antojo. La ceja era porque se inventa hacer la religión allá, estilo secta. A veces la igual, acá una con la doctrina, y cada uno, se interpreta. El Espíritu me dijo. Entonces, sin embargo, aquí te está mostrando bien el autor sagrado cuáles son las dicas, cuáles son los elementos esenciales en donde nosotros nos apoyamos, ¿verdad? Y es el apoyarse en lo que nos dice, ¿verdad?, Simeón con sus elementos. Porque Dios lo ha prometido. Mis ojos ahora han visto, han experimentado, no lo han inventado. Que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a todas las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Ahora entonces aparece María. María es desde ahora signo de la Iglesia que, mostrando el gran misterio de Jesús, ha suscitado división y enfrentamiento. Solo en la espada de la persecución, solo en el dolor de un ofrecerse con Jesús por todos, puede presentarse al niño como bandera salvadora
para el mundo. Entonces, María es signo de la iglesia que, mostrando el gran misterio de Jesús, ha suscitado división y enfrentamiento. Y esto también, se dan cuenta que nosotros hablamos de María, sobre todo yo me refiero, nosotros digo, escuchando un poco a los protestantes o las sectas, ¿verdad? Que, no sé, se argumentan o se largan así directamente contra cosas que ni entienden del aspecto teológico de cada una de estas figuras. Por ejemplo, ¿qué van a entender esto de Simeón lo que estamos diciendo? Que Simeón está representando a Israel. Ya Simeón, no veo Simeón, a ver, y veo Simeón, vea, pues. Entonces así también toma, ¿verdad? Con respecto a María. Sin embargo, María aquí está representando totalmente este signo de la iglesia. Pero ¿qué quiere decir María como signo de la iglesia? María como signo de la iglesia quiere decir es la misma comunidad cristiana la que acepta, o sea, todos los que aceptan. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un poquitito, y más Lucas, mirá que estamos en San Lucas, como San Agustín tantas veces lo dice, ¿verdad? Y lo recalcan tanto de estos grandes santos de la iglesia, como teología, ya que está teología. Entonces, el hecho de decir mujer, por ejemplo, eso lo utiliza más San Juan, o el hecho del nombre María, siempre representan la comunidad. Pero ¿por qué María está representando a la comunidad, esa comunidad cristiana ahora que están haciendo? Porque en María es donde nace el Salvador, ¿entienden? María aretepumarane ume alleva, es decir, ahí en el seno virginal de María es donde nosotros encontramos la realización, ¿verdad? Y la planificación de las promesas de Dios. Es decir, cómo Dios actúa, cómo Dios se encarna, cómo Dios entra en la historia. Shupea igual sea, la aporando sego ave, alleva, porque las intes y cuajando y cuay con amba con a. Entonces es ser ni lorito no puedo decir, porque no repiten ni no sé ni qué es lo que repiten, ¿verdad? Entonces, por lo menos si repiten una teología bien elaborada de lo que el autor sagrado está queriendo decir, entonces, bueno, por lo menos repiten una teología bien elaborada. Pero decir cualquier barrabasada, entonces es porque no entendemos de qué se trata, ¿verdad? No entendemos de qué se está hablando. Cuando hablamos de María, estamos hablando de la comunidad que ha recibido y que recibe la realización de las promesas de Dios. Es decir, en María se está poniendo el prototipo y el modelo de la comunidad. Porque María representa a esta comunidad que recibe y que acepta nada más y nada menos que las promesas de Dios, ¿entienden? Porque si eso entendemos así, quiere decir que el que comienza a lanzarse contra algo que no entiende, en este caso, la presencia de María, quiere decir que no está aceptando ni la misma encarnación de Dios en medio del pueblo. Quiere decir que no está aceptando la encarnación de Dios que entra en nuestra historia, ¿entienden? Porque si María representa a las esperanzas del pueblo de Israel, que está esperando la promesa que se cumpla de lo que Dios había dicho, y Dios lo hace realidad ¿cómo? Y encarnándose. ¿Y dónde se encarna? En el seno de María. Y si María entonces es la receptáculo de esas promesas, quiere decir que María es la humanidad. María somos nosotros, María somos todos nosotros, que aceptamos el hecho de la presencia de Dios, de que venga en medio de nosotros y que desde ahora haremos un nuevo camino. Seguiremos con esto porque esto es elemento fundamental y esencial, ¿verdad?, de lo que es la encarnación. Y desde ahí, por consecuencia, también de lo que significa la personalidad, la persona, la presentación de María en medio de la iglesia. Queridos hermanos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Volveremos próximamente. Que el Señor les bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa.
Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.